Bienvenidas y bienvenidos a otro encuentro con las letras, como es nuestra costumbre. Ya sabéis que los lunes y los jueves normalmente, aunque esta semana tenemos también una actividad mañana martes, pero normalmente los lunes y los jueves son nuestros días de encuentro con la literatura. Y hoy nuestro amigo José Mateo y su editorial Libros, Canto y Cuento nos trae, como es su costumbre también, un regalo. Él siempre nos trae autores y autoras que o bien lo conocemos y gozamos y nos lo pasamos estupendamente con esa persona, o nos descubre algunas facetas, algunos libros que no teníamos en mente o que no conocíamos demasiado. En este caso, confieso, Víctor, que no te conocía mucho y que este señor que está a mi derecha, que es licenciado en Filología Románica y madrileño, casi de mi mismo año. Aquí estamos los tres de la misma generación, prácticamente. Prácticamente. Pues nos ofreció Pepe un libro suyo y tengo que pedir disculpas porque viendo el libro, esta preciosidad que tiene un tinte, yo creo que japonés, por el tipo de ese minimalismo y esa delicadeza, yo de momento dije, esto es un libro de poesía. No vi que era tan gordo, ¿eh? Vi solamente, porque no suelen ser tan gruesos los libros de poesía, vi solamente la portada y dije, ya está, es un libro de poesía, ¿verdad? Y tengo que pedir disculpas porque en la primera difusión dije que era un libro de poemas. Digo, creo que vamos a presentar un libro de poemas y no es un libro de poemas, aunque hay mucho de poesía en este libro. Además, el título Gaceta con Z, de la melancolía, a mí me evocaba también algo poético, algo también italiano, algo, en fin, hay aquí una mezcla muy bonita. Y como además él dice no sé si en el autorretrato de un escribidor, que me parece una genialidad cómo empieza tu libro, pero en algún otro sitio he leído que es un conjunto de textos de evocación y evagación. Es que si eso no es poesía, yo creo que no se va yo tan equivocada, ¿eh? A lo mejor mi equivocación tenía una segunda parte, no sé, que habría que mirar freudiana o no sé, pero yo creo que hay mucho de poesía. De todos modos, aquí está su editor que va a hablar del libro y va a hablar de Víctor, y luego Víctor nos va a deleitar con esos textos que no son poemas, pero que se acercan mucho al modo poético. Así que le doy la palabra a Pepe Mateo y después a él. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por estar hoy aquí. Estamos casi en familia y conozco a todos, sé que lo podíamos hacer en un bar y hubiéramos estado más cómodos, pero bueno. Y dar las gracias a la Fundación, que siempre, en fin, busca un hueco para la editorial y para lo que le propongo. Muchas gracias a vosotros y por el esfuerzo que hacéis. Y por supuesto, muchas gracias a Víctor por estar hoy aquí. Cuando hace más o menos 12 o 13 años que decidí meterme en el negocio de editorial, el negocio es un eufemismo, la aventura editorial, diremos, las motivaciones principales eran dos. Por un lado, que me gustaba el hacer libros, el apostar por autores, todo lo que era la cocina editorial, que habíamos un poco entrevisto haciendo revistas, pero fundamentalmente en una revista que hicimos con Enrique García Maike, Abel Feu y yo, se llamaba Nadie Parecía, y que ahí pues nos permitieron pues manejar un poco lo que era el diseño y tal, y a mí eso me gustaba mucho. Ya había visto en periódico lo que era, en fin, me atrapó ese mundo, ¿no? Y otra de las motivaciones que tenía, aparte del gusto, era el que en el año 2008, con la crisis, había un espacio que se iba quedando cada vez más desierto, se estaban retirando las diputaciones, las comunidades, las cajas de ahorro, que tenían servicios de publicaciones, donde ocupaban ese espacio de publicar libros que normalmente no tenían
un atractivo comercial para las editoriales. Por otra parte, las editoriales convencionales se iban escorando hacia lo comercial, hacia los dictados del mercado, como se ha ido viendo cada vez más. Hoy en una editorial convencional no hay asesores literarios, sino hay asesores comerciales que te dicen lo que tienes que, le dicen al autor lo que tiene que hacer para vender más ese libro, ¿no? Para que ese libro se venda más, tiene que poner, en fin, unas escenas aquí de cama o de lo que se lleve en el momento, ¿no? Y, en fin, la deriva que estaban cogiendo por un lado las editoriales tradicionales y por otro la huida o la retirada de las ediciones, diremos, oficiales que apoyaban un tipo de literatura más que transitaba por otros derroteros, pues había ahí un espacio que se estaba quedando un poco vacío, ¿no? Y por otro lado, claro, la facilidad que estaban dando las imprentas digitales que permitían hacer tiradas cortas, en fin, todo eso se unió para que fuera un buen momento para iniciar una aventura de este tipo, ¿no? Pero el principal objetivo, como digo, era el de apoyar, el de ayudar a esos escritores noveles, bien porque hacían una literatura muy escorada hacia lo poético, como ha dicho, que sabéis que no es lo que vende, porque lo que vende es, en fin, todo lo que está apestado por la ideología, sea de la que sea, y por la actualidad y todas estas cosas, ¿no? Y ese tipo de poesía, ese tipo de libro que transita por la evocación, por la intimidad, por el interior del ser humano, pues está un poco, tiene mucha dificultad a la hora de publicarse y de llegar a una editorial, ¿no? Y de alguna manera el primer libro que me llega de Víctor Kolden es casi un símbolo del tipo de libro que a uno le gusta publicar y que por el que uno está en el mundo editorial, ¿no? Era Inventario del Paraíso. Yo tengo muy mala memoria, no sé exactamente cómo me llegó, si me llegó a través de un correo, por internet. Te lo envié por un correo. No lo conocía, desde luego no te conocí después, ¿no? Sí, nos Nos conocimos aquí en La Moderna. A partir de ese envío. ¿Un buen sitio para conocer? Sí. Y fue, bueno, a una editorial suelen llegar muchos libros y en este caso pues fue un libro que me enamoró por lo que ha dicho Pepa, porque es un libro que no tiene, que escribe, Víctor escribe sin redoble de tambor, ¿no? Sino con una voz baja, parece que no está diciendo nada, pero está diciendo mucho, guardando silencio muy bien en los sitios cuando lo tiene que guardar. Y después donde él de alguna forma habita o lo que él hace sobre todo es literatura de la memoria, ¿no? La memoria es el sustrato, nuestro sustrato de donde vamos guardando nuestras experiencias, ¿no? Y esa experiencia de alguna forma nace de lo inmemorial, de lo que se nos olvida, quiero decir, recordamos cosas porque olvidamos otras, ¿no? Y sin embargo ese olvido, que es fundamental que aparezca en la literatura, en la buena literatura, eso que al recordar algo, que ese olvido esté presente, ¿no? Eso inmemorial, eso mítico que hemos olvidado, que está ahí en el fondo de la memoria, y eso es lo que yo encuentro en algunos libros de memoria, muy poco, porque normalmente cuentan demasiado y se olvidan de eso, ¿no? Sin embargo, Víctor, en su primer libro, Inventario del Paraíso, que se sucede en Málaga y en la infancia, es un libro precioso. Para el que no lo conozcáis, es una maravilla de libro, ese tipo de libro que, como Elena o El Mar del Verano, o en fin, ese tipo de libro que a uno le gusta volver a visitar, ¿no? Tiene eso, ¿no? Tiene eso de levantar un espacio mítico, ¿no? Un espacio donde la infancia no es un espacio ni un tiempo, aunque esté marcada en un espacio y un tiempo, sino un estado de revelación, ¿no? Y un estado también de esperanza, ¿no? Porque el hecho de que alguien recuerde
que se puede vivir con esa plenitud y con esa intensidad, quiere decir que en la vida eso es posible, ¿no? Y que por lo tanto es posible volver a vivir instantes como esos, ¿no? Y eso, un poco enlazo con Gaceta de la Melancolía, que viene a refrendar un poco eso, ¿no? Esos instantes que vuelven a repetirse, que vienen de lo inmemorial y que pueden surgir en un libro, en un paisaje, en una música, y esos instantes son los que recoge con melancolía, porque se escribe siempre cuando esos instantes han pasado. Es de los que, de alguna forma, los que ha coleccionado Víctor en ese libro. Y poco más tengo que decir, solo que, en fin, que además de buen escritor es un tipo estupendo. Lo he ido conociendo poco a poco y, en fin, aunque es muy puntilloso y para un editor es estupendo, porque es alguien que sigue de cerca y que te pone, en fin, no te deja relajarte, que está muy bien, sobre todo para mí, que suelo ser bastante descuidado a veces, y en fin, y que para mí es un gustazo que estés en él y que lo podáis conocer personalmente. Así que poco más que decir. Buenas tardes. La literatura es una celebración de la vida, afirmó en una ocasión José Manuel Caballero Bonal. Y me emociona mucho venir hoy aquí a celebrar la vida y a celebrar la literatura precisamente en la Fundación Caballero Bonal. He tenido mucha suerte en la vida, en muchos aspectos, y una de las cosas buenas en las que he tenido suerte es el hecho de haber tenido padres lectores, grandes lectores, y entre otras cosas mi padre en concreto era un gran lector de poesía, de manera que tuve la suerte de como adolescente encontrarme en casa los poemarios de José Manuel Caballero Bonal y empezar a leerle prácticamente de adolescente. Y entre mis recuerdos de experiencias intensas, no ya de lectura, sino experiencias de vida más intensas, es por ejemplo la lectura de Ágata Ojo de Gato, que se me quedará grabada toda la vida. De manera que bueno, me siento afortunado por estar aquí y me siento emocionado por estar en la Fundación Caballero Bonal. Así que muchísimas gracias por la hospitalidad y muchísimas gracias a José por haber hecho esto posible. José, escritor al que admiro, mi editor y ya también mi amigo, desde hace unos años que nos conocimos. Yo voy a... Bueno, y lógicamente gracias a ustedes por su presencia, no quiero dejar de decirlo. Yo voy a decir 7 cosas sobre mi libro. Si alguno en la sala quiere ir contándolas, pues si acaso me paso, pues si ven que llego a la 8ª, tiene derecho a pararme o bien a abandonar la sala de forma airada. Pero voy a ceñirme a 7 cosas. Voy a empezar diciendo qué es Gaceta de la Melancolía. Gaceta de la Melancolía es una colección de 70 textos breves, de 70 prosas literarias, de estilo intimista, diría yo, entre el sentimiento, la evocación y la reflexión. Me gusta decir del libro que es un epistolario. Para mí estos 70 textos son 70 cartas de amor. ¿De amor a quién? Bueno, no lo voy a decir todo por ahora, quizá al final de la charla o por el medio lo diré para no revelar toda la información de entrada. La segunda cosa que quiero decir, espero que alguien vaya llevando la cuenta, es de qué habla el libro. Los 70 textos hablan de temas muy variados. Todos ellos son gustos, afanes, obsesiones personales, fetiches de esos personales que tenemos todos, esas cosas que nos obsesionan de una forma u otra y que nos suelen acompañar toda la vida. De manera que yo en este libro hablo de cosas tales como la niebla y los ríos, la memoria, lo ha dicho José, y la belleza, de amigos desaparecidos, de libros que quiero mucho, de discos que escuchaba en la juventud, de aquello que Machado llamaba las amarguras viejas, en aquel poema inolvidable, y de cosas más variadas. Por ejemplo, en el libro confieso beber de una petaca de esencia memorial, que es una sustancia de la que habló Cunqueiro en un libro. Viajo a las ciudades de oro de mi juventud.
pronuncio en voz baja mi credo del descreído y también mi diatriba contra el amor. Atiendo a la llamada de la montaña en otro texto y hago memoria del frío. También hay muchos viajes en el libro. Varios de los textos hablan de sitios distintos. Acudo a Roma, a Ginebra, a París, recorro Asturias y Castilla. Hay varios textos en los que reflexiono sobre España. Callejeo por Cádiz y por Madrid. Me retiro unos días al monasterio de la Valvanera, en La Rioja, y le dedico un emocionado texto a Málaga, de donde es mi familia materna. Os he aludido al hecho de que Inventario del Paraíso es una historia malagueña. También hay en los textos mucha literatura, porque hay prosas de estas que están en el libro que están dedicadas a escritores o inspiradas por escritores como Galdós, Machado, Azorín, Cunqueiro, Carmen Martín Gaite, María Zambrano, José Jiménez Lozano. Es decir, hay mucha lectura compartida. Con esto solamente quería dar idea de la variedad de temas que se tratan en el libro. La tercera cosa de la que quería hablar es del título, y Josefa ha aludido a él. Melancolía, pues por las cosas y las personas idas, y por las amarguras, como decía antes, que todos tenemos que afrontar en la vida. Y la palabra gaceta, con Z, pues es un homenaje privado a Miguel Sánchez Hostiz, que tiene un libro de recopilación de artículos en los años 80, que se titula Mundinovi, publicado por la editorial Navarra Pamiela, y el subtítulo era Gaceta de Pasos Perdidos, Gaceta con Z. Y a mí ese libro me gustó tantísimo, y el subtítulo ese me pareció tan sugerente, tan evocador, que eso se me ha quedado pues, muchísimos años, y al final pues, opté por esa palabra con Z. Gaceta con Z remite pues, al término con el que se conocían los primeros periódicos en el siglo XVIII y XIX. Y entonces yo también pienso en estos textos me imagino como si yo hubiera sido el enviado especial de una de esas gacetas decimonónicas, el enviado especial al reino de la melancolía, desde donde habría escrito unas crónicas. Esa es otra forma otra metáfora que me gusta a mí utilizar para hablar de este libro. Lo de prosas de evocación y evagación, a lo que se ha aludido antes, pues bueno, evocación lógicamente porque hay toda esa rememoración de personas y sucesos del pasado personal, y el término evagación es un término muy bonito que conocí en Azorín. El diccionario lo define como distracción de la imaginación. Una evagación es cuando uno se queda pensativo, se distrae y la imaginación o la fantasía le lleva a pensar determinadas cosas, y a mi juicio pues algunos de los textos tienen ese carácter de disquisición más o menos fantasiosa. La cuarta cosa de la que quería hablar, ¿cómo nace el libro o a qué responde? Pues responde en gran medida a mi pasión por los textos breves. Siempre he sido lector de artículos, soy muy admirador de autores, ya lo he mencionado, como Azorín, o en épocas más recientes he mencionado a Sánchez Hostiz. Hay un autor asturiano al que yo admiro mucho que se llama Xoán Bello, que tiene una prosa fascinante. Siempre he sido muy lector de artículos periodísticos o literarios, y entonces tenía siempre la idea de hacer algo parecido y dar cabida mediante esos textos a esas obsesiones, gustos, afanes, manías personales. Para mí ese gusto por las prosas breves es paralelo al gusto por la poesía. Yo también soy un gran lector de poesía desde joven, y al gusto por la música pop. Las canciones pop, a veces, las buenas canciones pop tienen esa capacidad de condensar en 3 minutos digamos, un amasijo de sentimientos, y tienen una capacidad de sugerencia muy potente si están bien hechas. Y mi objetivo era pues, conseguir, con esas prosas breves, pues, tener digamos, provocar un efecto emocional en los lectores de algún tipo. La quinta cosa, ya voy llegando al final. La quinta cosa de la que quiero hablar es la unidad y la variedad que hay en el libro. A pesar de que son prosas de temas muy distintos, como he venido diciendo, yo lo concebí como un libro desde el inicio. Estos textos no me los encargó ninguna revista. Luego es verdad que cuando ya llevaba un año escribiéndolos, empecé a publicar algunos en un blog, en una revista digital, Frontera D. Pero yo desde el inicio lo concebí como libro. Y eso hace que, además del hecho de que el hilo vertebrador sea, lógicamente, pues, mi propia persona, el yo que escribe, planifiqué o
planteé en el libro una red de ecos, de referencias, de temas, motivos, nombres que se repiten, que se retoman o que se amplían en distintos textos, para que hubiera cierta unidad o coherencia, de manera que quien tenga la osadía de leer el libro completo, pues va a encontrar cosas, como digo, que se repiten o se amplían incluso. En algún momento pues se menciona, no sé, se menciona un reloj de plata en un texto y luego a lo mejor hay un texto que se titula así, reloj de plata, y se desarrolla. Además de la variedad de los temas, porque digo, es un libro unitario, concebido como tal, pero pues muy variado. Además de la variedad de los temas, está también la variedad de las formas que presentan esos textos. Hay textos en forma de... Hay un texto en forma de diario, hay muchos textos que son como relatos, otros son confidencias, otros tienen una estructura como de enumeración, intentando hacer enumeraciones sugerentes o evocadoras. Hay muchos que cuentan con conversaciones entre amigos. Entonces, de manera expresa quise dar esa variedad. También hay textos en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Una de mis obsesiones cuando escribo es la amenidad, aunque sea una literatura muy intimista, muy del yo, tengo siempre presente al lector y quiero conseguir esa amenidad, y de ahí pues, bueno, hay un pequeño esfuerzo para intentarlo. La sexta cosa es, quería hacer una pequeña reflexión sobre la literatura del yo. Cuando uno escribe sobre sí mismo, pues bueno, salvo que sea uno una persona muy arrogante, muy narcisista, por lo menos en mi caso a mí me pasa que no lo vivo con absoluta naturalidad, normalidad. Siempre tengo la inquietud o la preocupación de estar cayendo en eso, en la egolatría, en el egocentrismo, incluso en el narcisismo. No lo vivo con total normalidad. Hay una tensión ahí, uno lo hace a pesar de, pues no ya vergüenza, pero sí esa preocupación, en qué medida estará siendo un poco ególatra en el sentido negativo. Y la forma en que resuelvo esa tensión personal o ese conflicto es intentando escribir de una manera que yo, bueno, como metáfora me gusta decir, bueno, lo que ha dicho José, como si yo estuviera escribiendo en voz baja, frente a los yoes alusones, esos que también en una relación interpersonal imponen su discurso y monologan y nos agobian con sus historias y con su forma de hablar. Pues yo lo que he intentado aquí es ser un yo de esos que hablan en voz baja y que aunque hable de sí mismo, crea un espacio, eso es lo que intento, crea un espacio acogedor para el otro, donde el diálogo es posible. Entonces, bueno, esa es un poco mi forma de intentar no caer en la egolatría más fea, digamos. Y el último punto, el punto séptimo, creo que no me he pasado, el mensaje del libro. Y algunos dirán, pero es que el libro tiene un mensaje. Bueno, el libro tiene muchos mensajes, porque ya lo he dicho, que trata temas muy distintos. Pero bueno, al principio dije que el libro era un epistolario, ahora voy a revelar a quién van dirigidas esas cartas de amor. El libro yo lo veo como un libro de cartas de amor a la vida. A pesar de que hay mucha melancolía, que es el tono predominante en el libro, sin duda, creo que también hay, en el libro se ponen de manifiesto en muchos textos la complacencia en las alegrías y en los placeres de la vida. Hay muchas personas que cuando ven a alguien o conocen a alguien de talante melancólico, pues le critican o le acusan porque piensan que ese talante impide disfrutar de la vida. Los melancólicos, en la sala habrá algunos, saben que eso no es así, que tener una visión por veces melancólica de la vida no impide centrarse en las alegrías, la felicidad, en los placeres. Y en el libro yo creo que destila amor a la vida. Amor a la vida implica amor a la vida con lo bueno y con lo malo también. La vida como un todo, que inevitablemente tiene esas tristezas a veces o esas amarguras. De manera que aquí se habla de la amistad, se habla de los hijos, se habla de la belleza, se habla mucho de la naturaleza, hay mucha presencia de la naturaleza. Se habla del placer de la lengua, se habla del placer de la literatura, de los autores queridos. Hay algún texto incluso humorístico, porque ya digo, una cosa no quita la otra.
De manera que, bueno, Caballero Bonal decía que la literatura es una celebración de la vida y yo modestamente me sumo a esa declaración y me gusta pensar en estos 70 textos como 70 cartas de amor a la vida, escritas con el corazón y dirigidas también a los lectores que quieran acercarse a ellas. Muchas gracias. Yo creo que Víctor ha hecho fullería porque ha dicho 7 o 8 cosas, pero ha metido en cada una. Cada una ha metido por lo menos 3 o 4 de Matuto. A mí me ha interesado mucho, creo que ha sido el sexto punto, que creo que se podría, en fin, como aquí la mayoría son escritores, pues me parece muy interesante lo de la literatura del yo. Quiero decir, todos los que escribimos nos enfrentamos con ese problema de cómo, en fin, evitar ese narcisismo, esa especie de, en fin, mirarse el ombligo y todo eso. Y hay muchos caminos, claro. Y a mí me interesa mucho, no sé si estáis para hablar, bueno, Enrique tiene mucho que decir ahí, yo creo, ¿no? En fin, de cómo tú apuestas mucho por ese yo. La literatura del yo. No, yo creo que todo, porque no hay otra literatura, evidentemente, o muy difícil, pero cada uno la sortea de una manera con los problemas que uno se enfrenta, ¿no? Claro, la excesiva exposición a que hay quien se pone menos, quien se pone más, quien lo disimula mediante personajes, pero, en fin, a mí me parece un tema muy interesante. No sé si tenéis algo que... Es verdad que yo creo que tú te distancias bastante en ningún momento, eres cargante en ese sentido, ¿no? Y es verdad que en cualquier... te puede ir de más o de menos, el término está muy difícil, ¿no? Víctor consigue ser enigmático de manera que el lector termina queriendo más yo del que tú le ofreces de primera mano, ¿no? Entonces, esa es una habilidad magnífica, la de hacer literatura del yo, creando en el lector el deseo de que haya más yo todavía, ¿no? Eso está muy bien. Después también es verdad que se nota, pero no sé muy bien cuál es lo que determina eso, pero sí se nota cuando ese yo está puesto ahí como herramienta al servicio de otra cosa, ¿no? De que el lector se conozca a sí mismo, o se identifique, pero no sé muy bien cuáles son las condiciones que hacen que un libro lo rechace por excesivamente personal y además para los que somos un poco pudorosos nos resulta un poco incómodo a veces cierto desgarramiento que se da en autores que a veces son muy buenos, ¿no? Pero que a mí sobre todo porque enseñan lo peor, claro. Cuando uno se desnuda la injusticia, claro, ese paso, hace muy pocos días estuvo aquí Marta Sanz, y estuvimos hablando precisamente de un congreso que se llamaba Novela y Vida, y estuvimos hablando de la autoficción, y ella decía, no, yo no escribo autoficción, yo escribo autobiografía. O sea, yo me abro. Claro, y hay diferentes, exactamente. Yo creo que tú no vas por ahí. No, bueno, y una de las cosas, claro, hay muchas, digamos, habría muchas técnicas o muchos modos para conseguir eso, que no haya un yo cargante, abusivo, como decía yo, o abusón. Y una de ellas, solo una, es bueno, encontrarse un yo, igual que en la vida, como decía antes, normal, de nuestras relaciones o amigos. Yo creo que un yo que se autocritica o que hace ironía sobre sí mismo y que hace humor, que tiene una mirada sobre sí mismo, pues es más aguantable que un yo, tanto en literatura como en la vida, que un yo arrogante, que se cree importante, y eso es insoportable, ¿no? En todos los ámbitos, también en la literatura, y eso a veces se percibe, ¿no? Y yo un poco la tensión esa o la incomodidad de hablar de uno mismo también se resuelve gracias a que como uno ha leído tanto literatura del yo que le ha gustado, pues eso le ayuda a resolver su pudor de decir, oye, ¿y a quién le va a interesar si yo cuento algo de un amigo mío pasado? Pues bueno, es que también nosotros como lectores hemos leído de otras personas y nos han interesado sus historias, están
están bien contadas y con capacidad de llegarnos dentro. Entonces eso nos sirve, nos alienta a decir, pues yo también podría hacer eso con esa manera cuidadosa para llegar a otros con lo mío, con mi... Y no, creo que era Plan que decía, ¿no? que lo que la gente más le gustaba en los periódicos, y él tenía una experiencia, no sé si era Plan o González Ruano, es que quizás fuera González, era lo más íntimo, que los artículos más íntimos eran los que la gente más le gustaba y más en fin, los que él más volcaba a su intimidad y tal. Sí, sí. Así que en ese sentido no estamos equivocados, ese pudor en fin, a lo mejor no es cierto, Ya, ¿no? La gente claro. lo que busca es que tú digas Que te cosas. desnudes, sí. Pero bueno, y también tengo textos, lógicamente, que no son así, que son más... El yo es más distante, digamos, hay una implicación emocional menor. Son textos, pues, que son como fantasías o esas evagaciones que decía, ¿no? No he leído nada, pero... Por ejemplo, tengo un texto que se titula Una dama de antaño, que es como un homenaje privado a Cunqueiro. Y voy a leer el primer párrafo por dar una idea de un texto que no... en el que estoy hablando de mí, en realidad. Lo que pasa es que ya hablo de un viajero que llega a una ciudad, que se acaba descubriendo en el texto, que es Mondoñedo, que es la ciudad de Cunqueiro. Era uno de los escritores favoritos de Caballero Bonal, Sí, cierto. Menciona Se muchas escribió sobre veces, él. Pues este texto es un texto como narrativo que me invento y empieza con una frase, que por cierto, esta frase, la primera frase que voy a leer, el inicio, lo tomé de un cuento tradicional de no sé, ahora no recuerdo qué cultura indígena mexicana, una recopilación de cuentos, no recuerdo exactamente la etnia, y utilizaban esta fórmula de los que saben cómo fueron las cosas cuentan que no sé qué. Eso me pareció tan fascinante que lo utilicé aquí. Los que saben cómo fueron las cosas cuentan que el hombre que llegó a la antigua villa una tarde de otoño iba con hambre de irrealidad, que en la mirada llevaba el brillo mate o la intensidad secreta de quienes sufren de una sed que no se calma con lo que ya conocen, y que husmeaba el aire disimuladamente. Lo vieron tomar posada en un hotel casi tan viejo como la ciudad y salir después a dar un paseo bajo la lluvia con la técnica depurada del experimentado deambulador. No quiere que nadie advierta su ociosidad y camina ocioso, sí, y al azar, pero aparentando seguir un rumbo cierto, como si acudiera a una cita de negocios ineludible o a un encuentro amoroso que se desea con fervor, pero que al mismo tiempo, y por motivos que no viene al caso detallar, también se teme. Acerca del fin con que el hombre había acudido a la vieja ciudad, solo hay suposiciones y conjeturas. En fin, es como una fantasía y va recorriendo y al final acaba pasando por la tumba de Cunqueiro, entra en un café. O sea que hay como pequeños relatos en donde, digamos, hay una implicación menor de la emocionalidad de yo, que yo estoy ahí, lógicamente. Me he acordado de los viajes a la Alcarria de Camilo Cesena, que hace esa especie de doblamiento, el viajero, creo que no sé, el viajero, pero es tan cargante como si dijera, porque el viajero está, y el viajero no sé cuánto, se lo repite mucho. Y acabas viendo a Camilo José Cela más que si dijera, si lo pusiera yo, o sea, que no es... Sí, es muy peligroso lo de... A Pedro también, que Pedro, cuando ha escrito también ha tratado ese tema también del yo, en fin, sobre todo te ha dado siempre mucho pudor cuando son experiencias, claro, muy que a lo mejor es una enfermedad y tal, Sí. ese abrirte y sobre todo también el aspecto moral que pueda tener, ¿no? El decir, estoy usando a lo mejor esto para estéticamente, tal, ¿no? En fin, es un tema muy interesante. Esos remordimientos de conciencia suelen, vamos, en mi caso al menos, son recurrentes. Pero yo creo que en el tema este del yo, no sé, podríamos distinguir entre el yo y el ego, ¿no? Porque el yo, digamos, sería, pues bueno, esa naturalidad y esa normalidad humana que algunos de nosotros pasamos al papel, y el ego pues sería ya esa, por utilizar un término muy nuestro, sería un recochineo ya en el sería un disfrutar contando o incluso exagerando cuestiones íntimas o personales. Sí, cuando hay ya como un trabajo que llamaba no sé qué sociólogo estadounidense, un trabajo
escribiendo como para labrarse una imagen, que al final es inevitable que se desprenda una imagen y que más o menos estás dirigiendo en un sentido o en otro, pero cuando eso es muy evidente, que es una imagen autoensalzatoria, pues eso es insoportable, ¿no? Por cierto, aprovecho para agradecerle a Pedro Sevilla y a Enrique García Maite que han expresado públicamente de formas distintas el hecho de que han leído el libro y les ha gustado. No quiero, por si acaso no falta tiempo, voy a leer un párrafo solo de otro de los textos que es el que le dedico en el libro a José. José luego me correspondió muy amablemente, generosamente, ahora yo le quedo en deuda, dedicándome un libro de su último poema, Primavera Año Cero. Un poema de su último. ¿Perdón, qué he dicho? Un libro. Un poema, perdón. Un libro de su último poema. He dicho eso, sí. No, un poema de su último libro, lógicamente. Ha hecho una cosa surrealista. Ha sido completamente... Poemas que duran varios libros. Sí. Sí, así es. Eso debe ser terrible. Ha sido un ejemplo de lo que lo valora. Para mí el poema ya es... Pero te imaginas un poema que dura varios libros. Sí. Me digo el poema más bonito. Hay algunos que parece que duran varios libros. Sí. Yo voy Y a lo a mejor tiene 14 versos, intentarlo. Pero para una presentación estaría bien. Voy a leer un poema que dura varios libros. Y entonces si lo anuncias ya la gente se escapa, ¿no? Yo le dediqué un texto que además, como rizando el rizo, en el texto se hace una especie de glosa de un poema de Juan Gil Albert, poeta muy querido por José y que él ha antologado y ha glosado y tal, que es un poema muy bonito que dice: ¿qué os pediría días que me dierais, que no me deis? Es un poema precioso. Entonces el texto se titula ¿qué os pediría? Lo he dedicado a él. Y leo solo el primer párrafo. La vida, no sé, podría ser así. Una pereza al sol de primavera con amigos y café. Y la caricia de la luz y del aire que mueve el toldo, las ramas, las banderas desgastadas, pero muy suavemente, muy sin querer. Como la luz, como el sol, como esas palabras y esas risas, cada gusto en su pereza, en su dejarse ir en la tarde de abril, que sería entonces, sí, la vida misma. Y es una especie de, de divagación que acabo reflexionando sobre esa sensación que tiene uno a veces de que no le tiene que pedir más a la vida, que la caricia del sol es suficiente. Pues así le agradezco de nuevo con la lectura pública de ese párrafo la edición del libro que, como José ha dicho, pues la cubierta, él me mandó 3 posibles ilustraciones diciéndome que esta era la que él prefería y es que no tuve la más mínima duda, fue verlo y enamorarme. No es por halagar aquí a tu editor, pero Sí, está haciendo unas ediciones preciosas. Exquisitas, sí. Es que todo este tema minimalista, que a mí me No evoca siempre el se tema puede japonés, porque los autores muchas veces no hay No les forma. gusta, ¿no? No hay forma. es una preciosidad. Además hay un juego porque en la cubierta de Inventario del Paraíso, que creo que hay ejemplares fuera, pues es el mismo estilo minimalista, parece una ciruela con un tono y unas manchas como si estuviera pudriéndose. Entonces la ciruela cuando cae probablemente después del paraíso viene la melancolía. Así que... Deciros también que Víctor acaba de publicar un último libro que no está aquí, que ha editado Newcastle 25, que es muy bonito también, es un libro precioso, finito. Un librito mínimo, sí. Que es un relato que ya tenía, que se escribió antes, ¿no? En el 2000, En 2013, sí. Todo el tema editorial nos puede parecer Bueno, interesante. el libro se titula 25, de hace 25, es un relato muy breve, con ese título como enigmático, porque faltan los sustantivos. 25, ¿qué? Pues 25 breves textos sobre mi vida 25 años atrás, respecto al momento en que lo escribí. 25 de hace 25. Lo escribí en el año 2013, hablando del año 1988, que fue un año importante en mi vida por distintas razones, de las que se habla en el libro. Y entonces, aunque lo escribí en el año 2013, en aquel año pues me limité a enviárselo a unos cuantos amigos, en un PDF. Lo compartí con algunos familiares y algunos amigos. Y nunca se me había ocurrido, siendo además un autor entonces inédito, completamente todavía más desconocido que ahora, no se me ocurrió y ahora pues bueno, me apeteció a lo mejor probar a ver si eso podía interesar, porque ese sí que es un relato autobiográfico.
que lógicamente está estilizado, no deja de ser un artefacto literario con un trabajo estilístico de selección y de tratamiento lingüístico literario del material de la memoria. Pero entonces eso, ha tardado 8 años en publicarlo, pero porque no creí que eso pudiera tener ningún interés para ningún editor, viniendo de una persona inédita. Y sin embargo, ahora que José me ha llevado a la fama, pues me atreví a enviárselo a ese editor. Es un editor de Murcia, que hace unos libritos muy pequeños, muy bonitos, con un diseño muy característico, y que él se especializa en memorias, diarios, libros de viajes. Ha encontrado un nicho ahí y bueno, he tenido la suerte de que le gustara eso. Menos mal que no espera 25 años más, porque si no, hasta 2038 no habría salido. Precisamente, y lo traigo yo si quiere ya alguno verlo, al hilo de lo que ha dicho Enrique, de que nos quedamos con más interés del yo. Hay una parte, me parece que en el posfacio de ese librito, que dice que tu hijo siempre te está diciendo, papá, pero ¿por qué escribes tanto del pasado? Entonces ese niño ya se ha reconciliado con un padre que mira más al pasado que al futuro. Lo voy a leer, lo tengo aquí, lo voy a leer porque eso... el contexto de esa anécdota es que mi hijo tenía entonces 18 años y acababa de empezar la carrera de psicología. Mi hijo es un chico muy seguro de sí mismo, muy gracioso, muy efusivo, y a las 2 semanas de empezar psicología, un día llegó a casa, me miró y me dijo: yo ya sé lo que te pasa a ti, papá. Ya se atrevía a... Bueno, este es el Ya sé la catedral, ¿no? Entonces, cuando él me veía escribir esta historia, 25 de hace 25, pues lo cuento aquí, dice: se me acercaba a veces para bromear sobre mi empeño. ¿Para qué escribes todo eso, papá? Vaya pérdida de tiempo. O, por ejemplo, ¿qué, papá? ¿Sigues con tu estéril ejercicio de memoria? No sé por qué pierdes el tiempo de esa manera. Y yo cuento aquí en la nota final, cuento un poco, digo, yo sonreía y guardaba silencio, pero otra de las cosas que dijo uno de esos días sí me hizo mella. Y abro comillas: ¿sabías que recordar va a ser una de las principales psicopatologías del siglo XXI? El pasado solo sirve para los evidentes. Y eso ya me dejó. Lo de mandar a los niños a las universidades, Pero bueno, respuesta a la pregunta, sí, bueno, hay una relación magnífica con este hijo, por supuesto. En Gaceta de la Melancolía, uno de mis textos más queridos, hablo de mis 3 hijos. Hay alterno párrafos sobre cada uno de ellos y lanzo la idea de que, bueno, esa perplejidad que tenemos los padres a veces de cómo es posible que uno haya contribuido a eso y además que los hijos son nuestros y no lo son, ¿no? Ya pertenecen a la vida, a su vida, y eso es uno de los textos para mí más emotivos, porque es una carta de amor en este caso a ellos, ¿no? A los 3, donde hablo de sus características personales o de manera muy ligera, claro, porque son textos, yo me empeñé en que fueran muy breves, me autoimpuse como si una revista o un periódico me hubiera pedido unos artículos, que nunca me ha sucedido, me autoimpuse un límite de 500 palabras, precisamente para condensar. Yo siempre he tendido a ser muy prolijo, como se está demostrando ahora en la charla, y aquí me autoimpuse el deber de la concisión para intentar conseguir, pues, refrenarme y quizá con suerte conseguir más intensidad, ¿no? Al enlazar con el asunto del yo, lo de los hijos es estupendo para no llegar al del recochineo del yo que decía, porque es que te hunde. Cualquier escritor que tenga un hijo es como le dice, bueno, pero es que no entiende que alguien se dedique tanto tiempo a escribir, no solo ya porque lo vea como una patología, sino es que lo ve como algo inútil, porque lo que el hijo quiere es que su padre gane dinero, sea un hombre de bien. Y la verdad es que para la literatura del yo viene muy bien, porque te hunde... Los hijos son las parejas, ¿no? Que con Enrique tuvimos un intercambio hace poco de unos mensajes. Eso no lo vamos a decir. Lo de los hijos se puede tocar, el tema de los hijos. ¿Qué es mejor o qué es peor para un escritor? Si no quieres entrar al trapo, no es. Yo no me la tengo allí. ¿Qué es mejor o qué es peor para un escritor? La pareja, amante, novia, mujer o en masculino, que entiende lo que escribes, le gusta, lo admira, o lo contrario. Pues quizás sea lo contrario, ojo. Cuidado con la primera actitud, que puede llegar a ser asfixiante.
asfixiante o Y la indiferencia, o la tóxica. indiferencia en que la La dejan lo peor. indiferencia. No, pero acaban, yo creo que la pareja acaba siempre en el segundo caso, ¿eh? En el primero, en el del entusiasmo no acaba. Eso es muy raro. El entusiasmo es tremendo porque, no, que no es mi caso, por supuesto. Aquí he vivido de ¿Qué se está grabando, eh? pero, no, vamos, que no es mi caso, es evidentísimo. Ha venido solo el pobre. No, pero el entusiasmo es ¿por qué invitan a este en vez de a ti? ¿Por qué invitan a este en vez de a ti? Porque entonces te crea una angustia. Entonces, la indiferente se sorprende de que te invitan. ¿Pero tú qué has hecho para que te inviten? Yo quiero romper una lanza, claro, mis niños son pequeños, pero estoy encantado porque mi hijo quiere ser escritor. Pero sí, ¿por qué? Dice, porque es un trabajo que se hace tendido en el sofá. Todavía está entusiasmado, ¿no? Pero ver esto de leer y tal. Yo recomiendo Los sobrinos. Claro. Porque los sobrinos Sí. tienen Claro. esa admiración Sí, que les surge naturalmente, Sí. pero luego no tienen, Sí. no tienen La esa crítica, obligación con crítica, ellos, sí. claro. Entonces los sobrinos y las sobrinas son una Los maravilla sobrinos son... para un escritor. Sí, vamos, lo veo clarísimo. Pero son como los primos en la adolescencia. Sí, es lo mismo. Que es la relación perfecta de distancia. Sí. Exacto, y siempre... Pues voy a regalarle Si el sobrino... Es una sociología voy a regalarle algún libro a mis sobrinos, a ver si Si el sobrino es ahijado, si el sobrino además es Todavía ahijado no, y le todavía da no. regalito, pues Eso mucho ya mejor. siempre, los ahijados siempre quieren No, pero ser es como... verdad, sí, yo como tú. cultivo Yo poco quiero los sobrinos, escribir. es verdad que Yo quiero escribir como tú, yo quiero ver tu... Ahí tenemos un nicho. El nicho de mercado. Bueno, nuestra queridísima amiga Inma Sí, sí. escribió un libro que se llamaba Para los sobrinos, sobrinos, para sí, sobrinos. para los sobrinos, sí. Y bueno, yo no tengo hijos, pero siempre los libros se los suelo dedicar a mis sobrinos y sobrinas, o sea que los recomiendo. Tened sobrinos y sobrinas. Animad a vuestros hermanos y hermanas. Hemos tocado temas que no esperábamos. Que no sale eso, que no sale No suelen salir. Pero está muy bien. Bueno, pues no sé si queréis ¿Alguna pregunta? algo más o si queréis pasar a que os firme el libro.